alabarte. Queremos bendecir tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, por el privilegio y la gracia que tú nos das de venir a este lugar para oír tu palabra. Señor, pero también sabemos que tu palabra, Señor, no tendrá efecto si no va acompañada con la fe. Y la fe es obra de tu Espíritu Santo. Por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda venir a este lugar para obrar fe en la medida en la que tu palabra es predicada, Señor. Padre, tú demandas cosas de nosotros que nosotros no podemos hacer para que te las pidamos. Por eso queremos pedirte que tú obres en nosotros lo que de nosotros demandas. Que tu palabra no venga solamente, Padre, a traer información a nuestra mente, pero a obrar en nosotros todo aquello que ella obra, que solo ella puede hacer. Señor, háblanos, Padre. Por favor, pon tu palabra en mi boca. Ayúdame a predicar. Dame gracia para hacerlo conforme a tu corazón, Padre. Y Señor, danos atención. Danos gracia para oír como debemos oír. Señor, como dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Eso es lo que queremos hacer en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este retiro estamos considerando juntos el tema importante de la madurez espiritual. Ese es el tema que nos trae a este lugar, porque sabemos que la vida cristiana consiste en crecer en la semejanza y en la estatura de Jesucristo. En el primer sermón vimos que la madurez espiritual depende del seguimiento, de que podamos andar como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. En el segundo sermón hemos considerado que la madurez espiritual acontece dentro de la comunión de los santos. Nadie crece si no está teniendo una participación orgánica, viva, real, funcional, profunda con la iglesia. Eso es lo que hemos estado viendo. Y en este sermón, y creo que es un sermón de veras importante, vamos a estar respondiendo a la pregunta, bueno, pero ¿cuál es la medida de la madurez espiritual? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la plomada? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es la medida que yo debo usar o que la Biblia me prescribe para que yo pueda realmente saber si estoy creciendo, para que yo pueda saber cuál es mi estado o mi tamaño en ese sentido? Hermanos, para responder a esa pregunta quiero invitaros a abrir la Biblia en uno de los textos más conocidos y más hermosos de toda la Escritura. Así que os invito a quitar el calzado de vuestros pies. Desde luego lo digo alegóricamente, no vaya a ser que alguien lo haga y tengamos problemas aquí. Pero sí espiritualmente quiero que lo hagas, porque vamos a leer un texto que, bueno, todo texto es tierra santa, pero bueno, de manera muy especial este lo es, y os vais a dar cuenta por qué. Abrimos la Biblia en 1 de Corintios, capítulo 12, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 27. 1 de Corintios 12, 27. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Y ahora, escuchad, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor,
de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora versículo 11, mirad, madurez espiritual. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre maduro, dejé lo que era de niño. Ahora vemos en espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Gloria al Señor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales de la vida cristiana, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, dan ganas de parar ahora y llorar, ¿no es verdad? Sí, gracias, Señor. Gloria a tu santo nombre. Amada iglesia, corría el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él estuvo en Atenas y después de estar en Atenas solo predicando y teniendo una experiencia bastante intensa en aquella ciudad, predicando a los epicúreos, en el Areópago, teniendo gran oposición, pero algunos convertidos, él desciende solito también a la ciudad de Corinto, ciudad de 250.000 personas, la ciudad más importante de Grecia en la antigüedad. Él estaba en aquel lugar solo, me lo imagino afligido, cuando, bendito sea el nombre del Señor, por la providencia divina, él se encuentra con un matrimonio hermoso. Eran Áquila y Priscila. Habían sido expulsados, echados de Roma por el emperador Claudio, que estaba persiguiendo a los judíos. Tuvieron que huir de aquel lugar y fueron a parar en Corinto. Fíjate por dónde. Eran de la misma profesión del apóstol Pablo, porque Pablo, además de ser apóstol, tenía un oficio. Por lo tanto, si hay jóvenes en este lugar con llamado, gloria al Señor, pero hacer la carrera. Os lo dice alguien que no lo ha hecho. Pero lo doy como consejo. Terminad vuestra carrera y tened un oficio. Pablo era un hacedor de tiendas, él trabajaba en eso y por lo tanto estuvo trabajando con este querido matrimonio en Corinto, pero los sábados, el día de reposo, él iba a la sinagoga para predicar el evangelio. La estrategia de Pablo empezar en aquel lugar, porque desde luego el puente a partir del antiguo pacto para hablar de Cristo era muy directo y a partir de ahí se extendía el evangelio a los gentiles. Pero en Corinto, precisamente, él encuentra gran oposición en la sinagoga desde el principio. Los judíos se cierran de par en par y empiezan a blasfemar todo lo que Pablo estaba predicando. Por lo tanto, Pablo se limpia el polvo de sus pies, como Jesús enseñó, y dijo, me voy a predicarle a los gentiles. Y yo no sé si fue aposta, pero Pablo se va al lado de la sinagoga. Había una casa, al lado, la casa de un tal Justo. Se llamaba Justo. Vaya nombre, ¿no? Justo. Buen nombre para un hijo, Justo. Y ahí empieza a predicar y se convierte Crispo, que era el líder de la sinagoga. El líder de la sinagoga se convierte no en la sinagoga, sino en la casa de un gentil llamado Justo, al lado de la sinagoga. Se bautiza Crespo, con él se bautiza toda su casa. Y en aquel lugar empieza entre los gentiles una de las iglesias más importantes y más grandes plantadas por el apóstol Pablo. Y la oposición en aquel lugar fue intensa, tan intensa que Pablo, considero, en alguna medida se vio tentado al desaliento. Por eso el Señor se le aparece o le habla por la noche diciéndole, Pablo, no temas, no dejes de hablar, yo estoy contigo. Lo hago parafraseado, no estoy leyendo textualmente, pero le dice, sigue predicando porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria al Señor. Oh, hermanos, allí en Granada yo oro de ese modo y le digo, Señor, si tú me has traído a este lugar, yo quiero creer y confiar que tú tienes pueblo en este lugar, tú tienes ovejas tuyas en este lugar,
tráelas a tu redil, sálvalas mediante tu palabra. Pablo, obediente, se quedó en aquel lugar. Fue uno de los lugares que estuvo más tiempo, 1 año y 6 meses predicando en Corinto. Hermanos, ¿qué no daría yo para tener a Pablo predicando por 1 año y 6 meses en mi iglesia? ¡Wow! Sería seguro que yo perdería el empleo, pero la mar de bien, estaría contento de perderlo. ¿Qué espectáculo tiene que haber sido escuchar a Pablo predicar? Desde luego no era el hombre más elocuente o más llamativo. Sabéis, una vez predicando se le cayó uno por la ventana muerto porque se durmió. Siempre me consuela ese texto y pienso, si se me duerme alguien, pienso, bueno, a Pablo también le pasó. El problema es que no soy Pablo, así que no le voy a poder resucitar. Si se muere, ahí se va a quedar, ya va con el Señor. Pero, sabéis, Pablo estuvo allí predicando, la iglesia creció, Pablo siguió adelante. Pasaron los años, tercer viaje misionero. Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, donde también pasó mucho tiempo predicando. Y estando en Éfeso, una familia de Corintios viene a contarle las noticias de la iglesia. Y las noticias que Pablo recibe no son noticias halagüeñas, no son buenas. Son noticias de una iglesia en la que habían muchísimos problemas. Una iglesia que desde luego abundaba en los dones del Espíritu Santo, no le faltaban dones, no le faltaba el mover del Espíritu del Señor, pero desde luego era una de las iglesias más problemáticas con las que Pablo tuvo que lidiar. En primer lugar, habían problemas partidistas dentro de la iglesia. Sabéis, había gente que decía, yo soy de Pablo, porque nadie tiene el conocimiento y la sabiduría y la teología de Pablo. Y otros decían, ¿Pablo? Si el hombre cuando habla nos dormimos. No, yo soy de Apolo, porque Apolo es un trueno cuando ruge, la vehemencia, el fervor de espíritu. El hombre es Apolo. Y luego había otro grupo que decía, ¿Apolo? ¿Qué Apolo ni Apolo? ¿Tú no has visto que aún la sombra de Pedro sana? El hombre es Pedro. Yo soy de Pedro. Y luego había otro grupo que eran los espirituales, ¿no? Que decían, no, nosotros somos de Cristo. Eso eran los más divertidos de todo. Ellos pensaban que estaban bien porque decían, no, nosotros no llevamos etiqueta, nosotros somos solo de Cristo, y no se dan cuenta de que eran tan partidistas y tan divisorios como el resto. En fin, todo eso pasaba ahí. Hermanos, gracias a Dios hoy en día no ocurre eso, ¿no es verdad? ¿No tenemos ese problema? Sí lo tenemos, ¿no? Sigue ocurriendo en la iglesia, tristemente sigue pasando. Divisiones partidistas. Había también, por ejemplo, una enorme dificultad de reconocer la autoridad apostólica de Pablo. Tal vez una de las cartas de Pablo que más tocan mi corazón es 2 de Corinto, porque, wow, para mí 2 de Corinto es lo más cercano al carácter de Cristo que veo, aparte de Cristo mismo, porque Pablo escribe a una iglesia que le desprecia, que le considera poca cosa, que considera su habla débil y torpe, que lo pone en un segundo plano porque están asombrados con los superapóstoles que han ido a aquel lugar, y Pablo les escribe diciéndoles, ensanchad vuestros corazones en amor. ¿Qué mal os he hecho? ¿Acaso es porque no pedí dinero de vosotros? Es increíble, Pablo les ama, y Pablo quiere romper con el orgullo infantil de esa iglesia, pero ellos le despreciaban a Pablo, a su autoridad apostólica. Pablo es vehemente también con ellos, pero también había desorden en el culto público. La iglesia utilizaba los dones espirituales de una manera completamente desordenada, tanto que si venían visitas pensaban que la gente estaba loca en aquel lugar. Para colmo de males también había inmoralidad sexual en medio de la iglesia. Había gente acostándose con su madrastra, con la esposa de su padre, no su madre, pero cosas así aberrantes en medio de la iglesia, y nadie confrontaba el pecado, nadie se levantaba para confrontar el mal, y tantas otras cosas, errores teológicos referente a la resurrección y un montón de cosas que hacen que Pablo les tenga que escribir ni una ni dos, hasta 3 veces, aunque solo tenemos el registro inspirado de 2 de sus cartas. La iglesia en Corinto era una iglesia problemática, llena de problemas. Pero, y aquí viene lo interesante, amada iglesia, ellos tenían un altísimo concepto de ellos mismos.
Y esto era lo extraordinario, lo extraño de todo esto. Lo extraño de la iglesia de Corintios no era que ellos fuesen una iglesia extremadamente problemática. Lo extraño es que si tú hablases con ellos, tú te darías cuenta de que ellos se consideraban francamente una iglesia madura en la fe, vigorosa, potente, pujante, que lo tenían todo. Y claro, yo me preguntaba, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede haber una distorsión, una miopía tan grande en esa iglesia? Y la conclusión a la que he llegado, y podéis juzgarlo a partir de las cartas de Pablo, es que ellos usaban la medida errónea o medidas erróneas para evaluar lo que es la verdadera madurez espiritual. Ellos tenían la plomada equivocada, y como usaban la plomada equivocada, llegaban a resultados o a erróneos también, ¿no? Sabéis que los pediatras tienen diferentes medidas para la altura de los niños, ¿no? Para cuánto debe medir un niño dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Si tiene 4, si tiene 6, si tiene 8. Por lo menos los papás sabemos que los pediatras trabajan de ese modo para ver que esté creciendo bien. Ahora imaginaos, amados hermanos, que yo voy al pediatra y él me mide, pero me mide con la medida no de 12, de 8. Me mide con la medida de lo que correspondería a la altura de un niño de 8 años. Y me mide y dice, Pedro, eres un gigante. Eres un gigante, eres un hombre que ha crecido increíble. Eres, de verdad, tu medida es increíble. Y yo puedo salir de aquel lugar pensando, soy alguien altísimo. Estoy allá arriba. Pero claro, ¿qué pasa? Bueno, es fácil, ¿no es verdad? Él ha usado la medida errónea y por lo tanto el resultado también es un resultado erróneo. Creo que la iglesia en Corinto estaba cayendo en ese error. ¿Y qué es lo que hace entonces Pablo? Para ayudarles a medirse de manera adecuada, entender su estatura espiritual, no para fastidiarles la vida, pero para ayudarles a crecer más. Pablo les pone la medida correcta. 1 Corintios 13 no es un sermón, no es un texto para las bodas, aunque también, bueno, si lo quieres usar tendrás que medio adaptarlo, es un poco raro, pero tampoco es un texto romántico ni poético, aunque desde luego no le faltan todos esos elementos hermosos de uno de los textos más bellos jamás escritos en la literatura bíblica y universal. Es una obra de arte lo que Pablo hace aquí. Pero hermanos, este texto es una plomada, este texto es una medida, este texto es Pablo diciéndoles, vale, todo esto os encanta, bueno, pero yo os voy a poner delante de un camino más excelente. Yo os voy a mostrar una medida mejor, os voy a mostrar aquella medida que cuando el Rey de la Gloria aparezca, y todo lo que de verdad importa se haga evidente bajo la luz de su gloria, y todo lo que tiene ningún valor se desvanezca, eso es lo que va a permanecer. ¡Wow! Por eso es un texto tan importante. Y evidentemente, tal vez la frase más importante de este sermón la diré ahora mismo, el camino o la medida más excelente que Pablo nos propone para la madurez cristiana es el amor. El amor es el camino más excelente. El amor es la medida de la madurez cristiana. Y claro, Pablo quiere ser muy enfático en este asunto porque él tiene que romper con la ceguera de la iglesia, con la dureza de corazón, tiene que hacerles crecer y va a ser un gran desafío hacerlo, y por lo tanto, para hablarnos de la excelencia del amor, de la superioridad del amor como virtud cristiana, lo que Pablo hace es comparar el amor con aquello que es más excelente que podemos recibir de parte de Dios. Pablo va a coger todo aquello que Dios nos puede otorgar y que es de verdad hermoso, que es glorioso. Todas aquellas cosas que tú dirías, esto es extraordinario, si le pudiese pedir a Dios algo, le pediría esto, lo otro, esto sería lo más bello con lo cual Dios podría adornar y ornamentar mi vida. Pablo va a decir, vale, todo lo que es de más excelente en la vida cristiana, nada es, de nada sirve, nada permanece sin amor.
La excelencia superlativa del amor en este texto es vehemente, es asustadora, es brutal. El propio modo de hablar de Pablo nos lo deja ver. Pablo va a usar términos radicales como nada soy, nada tengo, de nada me sirve. Todo lo más bello que Dios me pueda dar, sin eso, nada soy, nada tengo, de nada me sirve. Pablo no puede ser más enfático. Y quiero navegar en estas palabras de Pablo, muy conocidas desde luego de vosotros, pero viéndolas desde esta óptica y pidiéndole al Señor, Señor, cuando era niño, pensaba como niño, ayúdame a ser adulto. Aún los más jovencitos en este lugar, ayúdame a no perder tiempo con bagatelas y tonterías. Ayúdame, Señor, a desde muy temprano en mi vida edificar para aquellas cosas que van a permanecer para la eternidad. Dame la gracia de ver con claridad aquello que tú aprecias, Señor, para que pueda correr en pos de esas cosas. Señor, dame la gracia de vestirme desde ya con esa vestidura que brillará cuando la luz celeste se haga presente y las luces de la tierra se opaquen y ofusquen de cara a la luz eterna de nuestro Dios, porque en ese día habrán sorpresas. Y cosas que pensábamos que eran valiosas de este lado de la eternidad se mostrarán como absolutamente nada. Y cosas que despreciábamos como siendo inútiles o irrelevantes brillarán por toda la eternidad con la belleza y la gloria de Jesucristo. Hermanos, va a ser un espectáculo. Un espectáculo, hombres de gran proyección en las redes sociales, vistos como nada. Y mujeres desconocidas que dieron toda su vida para cambiar pañales y cuidar a sus hijitos, brillando con la luz de Jesucristo. Va a ser un espectáculo. ¿Qué ganas tengo, hermano? ¿Qué ganas tengo de que llegue ese día? Pero más nos vale como iglesia aprender desde ya a ver con la luz de ese día. Para que cuando ese día llegue... Oh, gloria al Señor, es que me emociono, hermano. Si estuviese mi esposa ahora mismo estaría diciendo, baja, baja. Entonces está bajando, pero esto... Oh, hermano, pesa en mi corazón porque, sabes, arde en mi alma la incongruencia de nuestra sociedad, el hecho de que despreciamos aquello que Dios valora y valoramos aquello que Dios desprecia. Y me da mucha pena que la iglesia caiga en el mismo error. Nosotros no podemos caer en ese error. Pablo quiere ayudarnos. Él quiere enseñarnos cuál es la medida correcta, qué es lo que de verdad vale para que podamos ser maduros y correr en pos de esas realidades. Por lo tanto, ¿qué hace Pablo? Repito, Pablo compara el amor con todas aquellas cosas que son de mayor excelencia que Dios nos puede otorgar para decir el amor es infinitamente superior a todo eso. En primer lugar, Pablo compara el amor con los dones espirituales, versículo 1, capítulo 13, lo tenéis ahí. Biblia abierta, dice versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, ¡wow! Hay una discusión teológica si eso de hablar en lenguas angélicas es una hipérbole, es algo imposible que quiere enfatizar el hablar en términos máximos o si es una posibilidad. No voy a entrar en ese asunto, pero Pablo está queriendo decir, mira, si tú hablases en lenguas, lo máximo que podrías hablar. Pablo está siendo enfático, está llevando el don de naturaleza sobrenatural al extremo, tanto que a seguir habla de una fe que mueve montañas. Si tuvieses una fe que mueve montañas, en la antigüedad eso era como decir, tú tenías una categoría de fe que ve milagros, que ve cosas imposibles ocurrir, ¿no? Como por ejemplo, que se levante un colegio en Sevilla, gloria al Señor. Doy este ejemplo siempre que predico este texto, Juanjo, espero que no te enfades, porque creo que hay en ese lugar una expresión de una categoría de fe muy singular. No es la fe salvadora de la que Pablo habla aquí, es la fe don, la fe que le cree a Dios para hacer cosas que parecen inverosímiles, imposibles, que solo Dios puede hacer. Bueno, los dones sobrenaturales. Pero Pablo dice, mira, aunque tengas esa capacidad de hablar en lenguas humanas, angélicas, aunque tengas esa fe que mueve montañas, si no tienes amor, sin amor, dice Pablo, nada soy, de nada me sirve. En efecto, Pablo es más poético, él dice,
Si hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, un sonido que se apaga y nada deja. Y si tuviese profecía, bueno, de eso hablo después, pero la fe que mueve montañas. Versículo 2, segunda parte, dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Mira lo que dice Pablo, nada soy. Hermano, una de las cosas más bellas que Dios nos puede dar son dones espirituales. Dones. Es tan lindo que Dios nos otorgue dones. Son un regalo de la dádiva divina. Dones de enseñanza, de predicación, de misericordia. Dones para la música. Dones para relaciones personales. Para compartir, dones evangelísticos. Dones sobrenaturales. No sé cuál es la postura de cada iglesia en este lugar y no quiero meterme en líos en ese sentido, pero bueno, hermanos, los dones que Dios otorga. Es hermoso. Pero hermano, voy a decir algo muy radical. El don no dice nada respecto a la madurez espiritual de una persona. Hemos de aprender a distinguir el don del fruto. El fruto es amor. El don es un atuendo que Dios te otorga. El fruto, que es el amor, es un cambio de carácter, es un cambio interno, es un cambio de naturaleza. El don es una herramienta que Dios te otorga para que puedas utilizarla para su gloria. Pero tristemente, y voy a deciros algo, tristemente muchas veces hay una gran incongruencia, hay una gran distancia entre el fruto y el don. En efecto, la propia Escritura dice que hay algunas personas que inclusive sin haber nacido de lo alto ejercieron dones extraordinarios. Para mí, una de las palabras proféticas más bellas del Antiguo Pacto, hablando de la llegada del Mesías, la dio un profeta hereje, Balaam. Hermanos, la profecía que dio Balaam es hermosa. Esa estrella que brillaría en Jacob, es bella. Y el hombre era un amante del dinero. Era un teólogo de la prosperidad. Era un sinvergüenza. Pero ejerció un don extraordinario. Hermanos, y Judas Iscariote. Judas Iscariote, cuando salía con el restante de 2 en 2 para predicar y hacer milagros, supongo, la Biblia no lo dice, hay cierta oscuridad ahí, no quiero tampoco cerrar dogma en este sentido, pero supongo que él experimentaría el poder fluyendo como el resto, haciendo milagros, porque cuando llega a la cena del Señor y Jesús dice, uno aquí me va a traicionar. Tú no ves a Pedro mirando a Juan y diciendo, yo sé quién es. ¿Sí sabe? Sí, claro que sé quién. Hombre, seguro que es Judas. ¿Por qué? Cuando él oraba los demonios no salían. Nadie se le sanaba. Claro que Judas, es el sinvergüenza, lo va a traicionar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente cuando Judas oraba los demonios eran expulsados. Habían sanidades, había un don, pero no había fruto. Jesús dice, en el último día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, dijimos palabras, profetizamos, y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y cuando Jesús nos llama a evaluar a alguien, no dice por los dones los conoceréis, ¿dice eso? ¿Qué dice? Por los frutos los conoceréis. Mira, en cierta ocasión escuché a un pastor compartiendo sobre la experiencia que tuvo con otro compañero de milicias en la fe que cayó en adulterio siendo pastor. Y después de la caída en adulterio habló con él, y esto ocurre más habitualmente de lo que uno piensa, es una tragedia. Muchos pastores caen en pecados groseros. Pero ¿qué ocurría? Fue a hablar con él y este hermano le decía, ¿sabes lo que me pasaba? Dice, yo empecé a juguetear con la pornografía y con mujeres que no eran mi esposa. Poquito a poco lo fui haciendo, pero mientras lo hacía yo me sentía mal. Pero luego me invitaban a predicar en algún retiro o en alguna conferencia, y cuando yo predicaba la gente se convertía. Y eran quebrantados y Dios se movía y venían, me abrazaban y decían, gracias pastor, porque hoy el Señor me ha hablado a través de usted. Y entonces en mi mente yo pensaba, bueno, esto no debe ser tan malo entonces. A fin de cuentas no es tan malo que yo actúe de ese modo, porque luego predico y la gente se convierte. Y fui andando en esa deriva, justificando mi pecado y mi falta de fruto por el ejercicio del don, hasta que todo reventó.
Hermanos, ¿cuántos pastores no han caído en esa tragedia? No sé si habéis oído hablar de Rabí Zacarías, por ejemplo. No sé cuántos habéis oído hablar de él, era uno de los apologetas más extraordinarios del último tiempo, y cuando él hablaba, tú decías, wow, qué sabiduría, qué palabra. Luego cuando muere se destapa el hecho de que estaba con muchas mujeres. Era algo tan terrible lo que estaba viviendo ese hombre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el fruto no es el don. Debemos medir la madurez espiritual y la obra del Espíritu en la vida de una persona, no tanto a partir del don como del fruto. Mira, el don es precioso. En 1 Corintios 12, Pablo nos anima a buscar los dones espirituales. Él quiere que abundemos en dones y que los usemos para su gloria. No estoy dando un tratado contra el don. Sería ridículo, eso no es bíblico. Pero el don no es la medida de la madurez cristiana. 1 Corintios 13 nos dice, aunque hables en lenguas humanas y angélicas, aunque tengas una fe que mueve montañas, sin amor, nada eres, nada tienes, de nada te sirve. Y eso se certificará en la eternidad, pero ya desde el momento, desde el presente ya se va viendo en la vida de las personas. Yo le digo a la iglesia en Granada, no tengo ni idea de cuánto don Dios nos quiera dar. No sé cuántos resultados del ministerio pueda haber, pero hermanos, que no nos falte el fruto del carácter cristiano, que no nos falte el amor, porque solo el amor permanece para siempre. Así que, hermanos, jóvenes que estáis en este lugar y que os estáis preparando, prepararos, pedid dones. Desarrollarlos lo máximo que podáis, dones en la música, en el arte, en el conocimiento, en las ciencias, algunos que tienen mente apologética, adelante, ve hasta el final, intenta realmente, sí, trabajar ese don y sacarle todo el brillo que puedas sacarle, pero recuerda que lo que el Señor quiere hacer contigo es enseñarte a amar con el amor de Cristo, y que eso es lo que a Él le interesa y lo que Él va a medir al final. Cuando ya no seas tan guapo, tan guapa, cuando las arrugas lleguen, cuando las canas empiecen a aparecer, ¿sabes, no? Yo todavía no estoy en esa etapa, pero llegaremos, ¿no? Bueno, lo que va a permanecer y lo que va a ser hermoso y bello es el amor. Por lo tanto, el amor es, dice Pablo, en 1 Corintios 3, es superior al don como medida de la madurez cristiana. Pero en segundo lugar, Pablo habla del conocimiento. Del conocimiento. Pablo nos habla de tener profecía. Profecía. Versículo 2. Me encanta cómo habla Pablo aquí. Si tuviese profecía y entendiese, mira, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¡Wow! Aquí está hablando del erudito, del académico, del teólogo. Y no está hablando aquí del teólogo liberal o del sinvergüenza o del falso. No, está hablando de la persona ortodoxa, de la persona profunda en las Escrituras, de la persona que no solamente conoce la Escritura de manera completa, cabal, correcta, pero además conoce la cultura y tiene la capacidad de interpretar la verdad bíblica para responder a las cuestiones más profundas de la sociedad, el hombre sabio, el hombre de ciencias, el hombre erudito, el hombre que de verdad tiene un conocimiento bíblico robusto. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos de eso en la iglesia? Es una de las mayores necesidades de nuestro tiempo. Gente que use su tiempo, su energía, sus neuronas para pensar en la Biblia, para entrar en ella, para buscar respuestas en la palabra, para debatirse teológicamente con temas complejos, para llegar a resoluciones y llevar a la iglesia a un entendimiento más claro, más lúcido de la verdad. Yo oro por eso. Clamo al Señor que levante una generación de ese modo. ¿Cómo no vamos a necesitar buenos predicadores, buenos maestros, buenos discipuladores, buenas amas de casa con la capacidad de articular la verdad en el seno del hogar a sus hijos? Madres sabias y eruditas que desde el biberón están guiando en una verdad robusta a sus más pequeños. ¿Cómo? ¿No vamos a desear eso como iglesia y orar por eso? El conocimiento es precioso. Pero wow, qué fuerte es Pablo. Qué fuerte es el Espíritu inspirando a Pablo. Pablo dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
Y ahora última parte del versículo 2. Y no tengo amor, de nuevo, nada soy. Creo que me gustaría que Pablo dijese un poco soy. Quiero decir, que valga un poquito. Pero es que no, Pablo es categórico. Pablo dice, conocimiento sin amor no sirve absolutamente de nada. Ahora, claro, ¿qué está haciendo aquí Pablo? ¿Está despreciando la verdad? ¿Está dejando de entender que el fundamento de la fe cristiana no es el amor, es la verdad? Claro que no. De ninguna manera, eso sería ridículo. Pablo sabe que antes del amor viene la verdad. Y que la verdad es la que opera el amor, es la verdad del Evangelio la que forma el carácter cristiano. Pablo no está menospreciando la verdad es lo primero. La verdad es anterior al amor. El conocimiento del Evangelio y la fe en el Evangelio es lo que promueve amor en el corazón. No pongamos al carro por delante del caballo, no. El amor es fruto de la verdad y de la fe promovida por la verdad. Pero lo que Pablo está diciendo categóricamente es que si la verdad no produce amor, si la verdad no produce y no promueve amor, entonces ella no nos sirve de nada. En efecto, Pablo es muy firme en 1 Corintios 8:1. Él nos va a decir que si la verdad no produce amor, ella va a producir orgullo. Y me impresiona que Pablo no se ande con milongas, no sé si se usa ese término, no se ande con rodeos. Pablo dice, la verdad que no promueve amor, produce orgullo. No hay un punto intermedio, mira, o produce amor o te envanece. 1 Corintios 8:1, él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Es un antiintelectual? No, si es uno de los hombres más intelectuales que jamás pisó la tierra. Lo que Pablo está diciendo es la verdad del conocimiento que no produzca amor. Es un conocimiento que te va a envanecer. Es un conocimiento propio del demonio. Los demonios tienen una teología increíble, nos dice Santiago. Los demonios conocen que Dios es uno, conocen la doctrina de la Santísima Trinidad, que es el fundamento de toda la verdad cristiana, de todo el edificio de la Biblia y de la teología bíblica. Los demonios saben que Dios es uno, pero en vez de amarle, solo le tienen miedo. Ellos tiemblan. Abraham, además de conocer, ama, pero los demonios no. Los demonios conocen mucho, pero no aman. Por lo tanto, aquel que solo conoce, por más que conozca bien, no ha alcanzado más que la teología de los demonios. Y eso es terrible. Hermanos, hay muchos en nuestros tiempos con esa realidad y todo se ha dicho, hermanos, a todos corremos ese peligro. Hoy en día vivimos en el ámbito de las redes sociales donde la cercanía se distancia y solamente parece que nos relacionamos a partir de argumentos. Es terrible. Es muy malo. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que sí, danos mayor conocimiento de tu palabra, danos la gracia de ahondar teológicamente, pero por favor, Padre, por favor, Padre, que el conocimiento que tú me otorgues, Padre, pueda operar amor, carácter de Cristo, pueda enseñarme a ser dulce y gentil con mi esposa, pueda enseñarme a no irritarme tanto con mis hijas, pueda enseñarme a perdonar a mi hermano en la fe y amarle aun cuando pecados nos cambien, pueda enseñarme pasión por los perdidos. Oh Cristo, dame gracia para que tu verdad venga a darme un corazón amante. Yo quiero animarte a hacer esa oración. Quiero animarte a leer la Biblia de ese modo. Pedirle eso al Señor. Verdad y amor. Verdad y amor. Luz y fuego. Luz y fuego. Por lo tanto, por un lado, el apóstol Pablo dice, mira, dones de orden sobrenatural sin amor, nada eres, de nada te sirve, nada tienes. Por otro lado, conocimiento erudito, bíblico, sin amor, nada eres, nada tienes, de nada te sirve. Pero sigue Pablo, sigue hablando de las cosas más excelentes que Dios nos podía dar. Y ahora va a hablar de las obras de misericordia, del servicio cristiano. ¿Sabes? Hay iglesias que dan gran énfasis a los dones espirituales. Sus cultos giran alrededor de las manifestaciones de poder. Luego hay otras iglesias que no, es la erudición bíblica, el conocimiento teológico, el escudriño de las Escrituras.
Pero luego vas a otras que no, es el servicio social. Es el pragmatismo de hacer, de cambiar el mundo. No, lo que importa es servir, lo que importa es dar. No, de nada sirve eso de conocer o de estar ahí emocionándote si al final no das de comer, si al final no ayudas al desvalido, si no vas ahí a levantarlo de la calle. Bueno, ¿qué dice? Aquí no queda cabeza, ¿eh? Aquí Pablo nos da, no, eso es, nos da todo. Pablo dice en el versículo 3 que si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y aún entregase todos mis bienes, los vendiese todos para repartir a los pobres y aún entregase mi propio cuerpo para ser quemado en beneficio de otro. Hermanos, ¿veis que Pablo siempre lleva las realidades al superlativo? ¿Qué más puedes hacer? Lo has vendido todo, has hecho lo que el joven rico no hizo. Lo has vendido todo, lo has dado todo a los pobres. Pero es que no solo eso, has ido al martirio. Has dicho que cada célula de mi cuerpo se queme para el beneficio de otro. ¿Qué más puedes dar? No hay nada más. Pero Pablo es categórico. Fuerte. Pablo dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Wow. Wow. ¿Qué cambio de categorías? ¿Qué cambio? ¿Qué revolución? Fijaos cómo Pablo quiere llevarnos a otro lugar. Hermanos, pocas cosas son más importantes en la vida cristiana que las obras de misericordia. Desde luego, el apóstol Juan es categórico al afirmar que las obras de misericordia son una expresión del verdadero amor. Si no hay obras de misericordia, no hay amor. Primera de Juan 3:17 dice, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo tanto, sí, donde hay amor habrán obras de misericordia, pero no necesariamente donde hay obras de misericordia hay amor. Y ese es el problema. Las obras de misericordia, la entrega sacrificial, la lucha por un ideal a un cristiano o ministerial, la ida a misiones para hacer un bien en Etiopía, pueden nacer de motivaciones que harán que nada tenga, de nada sirva, nada permanezca. Y hermanos, triste sería, bello sería decir, Pablo está hablando de realidades hipotéticas, ¿qué va? Pablo está diciendo cosas que ocurren. Muchos andan y avanzan en esa deriva. Por lo tanto, para hablarnos de la grandeza del amor, básicamente lo que Pablo hace es compararlo con las cosas más excelentes que Dios nos ha dado. En primer lugar, dones sobrenaturales. En segundo lugar, el conocimiento. En tercer lugar, Pablo habla de las obras de misericordia, diciéndonos todas esas cosas de nada sirven donde no hay esta que es la virtud por excelencia de la vida cristiana, aquello que define el carácter de Cristo, que es el amor. El amor. El amor es la virtud cristiana por excelencia. El amor es lo que autentifica el restante de las virtudes cristianas. Quiero decir, el resto solamente es válido si tiene amor. Sin amor, el resto no es cristiano. Aún el pagano, el estoico, el hombre de fuerte voluntad puede desarrollar otras virtudes en su vida. Puede ser disciplinado, puede ser dadivoso, puede ser una persona recta y correcta. Lo que solo Dios puede producir en el alma de una persona. Puede inclusive evitar determinados vicios y andar en la virtud. Pero lo que solo Dios puede producir en la vida de una persona es amor. Dios es amor. El que ama, dice Juan, ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, proviene de Dios. Donde hay amor, hay un toque del omnipotente. Donde hay amor genuino, hay algo que solo Dios puede hacer. Hay el sello de la obra del Espíritu Santo de Dios, que es el hilo de amor que une al Dios Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Así que sí, el amor es lo que el Señor quiere producir en nuestras vidas. Y Pablo lo que sigue haciendo en este capítulo es darnos algunas cualidades del amor cristiano. Él no lo define, pero él poéticamente, es bello como él continúa el texto, él nos da cualidades del amor cristiano y wow, tendríamos para predicar hasta las 5 de la mañana si fuésemos a ir cualidad a cualidad. Yo os voy a dar un breve resumen solo de esto, pero luego sería tan lindo que meditaseis en casa en cada una de ellas. Pero rápidamente en el versículo 4, por ejemplo, Pablo nos dice que el amor es sufrido. Eso es lo primero. Quiero empezar por ahí. El amor, versículo 4, el amor es sufrido. Es sufrido. El término griego implica que el amor es paciente, es longánimo. La idea de sufrido es la idea de la capacidad de sobrellevar sobre uno mismo el pecado ajeno. El amor tiene la capacidad, la virtud de sobrellevar en la espalda de uno el pecado ajeno. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo, siendo santo, glorioso, omnipotente, el Rey de la Gloria, descendió. ¿Para qué? Para ponerse al lado del pecador y llevar sobre sí el pecado ajeno. Cuando el creyente crece en amor, una de las principales evidencias de eso es su capacidad de acercarse al pecador. De acercarse al pecador. Y no es fácil acercarse al pecador, hermanos. Es como acercarse a un puercoespín, ¿no es verdad? Es imposible acercarte a un puercoespín y no salir pinchado, pero te acercas a él para sobrellevar sobre ti su pecado. El pecado de la esposa, del esposo, de los hijos, de los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque el amor es, versículo 7, todo lo cree, el amor todo lo espera. Y ahora el amor, hermanos, todo lo soporta. Gloria al Señor. ¡Wow! Todo lo soporta, hermano. Gloria al Señor. Eso es un milagro. Versículo 4 dice que el amor es benigno, el amor es bueno, el amor es gentil, habla con gentileza, no es irritable, no está el tiempo entero hablando con aspereza. Yo me pregunto qué ha hecho el Evangelio en la vida de una persona si no la ha hecho gentil, si no ha cambiado su modo de hablar con su cónyuge, si sigue siendo una persona áspera, hiriente, enfadosa. Hermano, el Evangelio te hace benigno. El Evangelio te hace pensar lo mejor del otro, aun cuando sea un arte compleja. Te mira o te habla de aquella manera y tú piensas, no, seguro que no lo quiso decir. Tú piensas lo mejor. El amor hace la del torero, ¿no es verdad? ¡Ole! No fue conmigo. Esa mirada, esa manera de hablar, opa, no. El amor tiene la capacidad de operar de ese modo. El amor es bueno. El sabio pasa por alto la fe. Aleluya, hermano. Así es. El amor busca el bien del prójimo de manera sincera y hace todo lo que está a su disposición para buscar y promover ese bien. Tal vez lo más extraordinario del amor es lo que leemos en el versículo 5. El amor no busca lo suyo. Esto ya es increíble. Nosotros vivimos en una sociedad autocentrada en la cual la máxima del hombre moderno es establecer su propia identidad y expresarla al mundo. Hacerme un nombre y darme a conocer. Para eso vive el hombre moderno. Esa es su vida. Pero de manera terrible, a veces hay creyentes que abrazan el cristianismo con la misma idea y ven el proceso de santificación como un proceso de desarrollo personal. Yo tengo a Dios en mi vida para que Él cumpla los gloriosos y extraordinarios proyectos que Él tiene para mí. Claro, el problema es que el amor no busca lo suyo y el Señor lo que quiere es promover amor en ti. Entonces, realmente lo que Él va a hacer para hacerte feliz es quitarte del centro del escenario, hacer que tú seas el glorioso autor secundario de una historia que no es tuya, que es de Él, que Él está escribiendo para mostrar en ti su gloria. Por lo tanto, hará de ti una persona invisible y espero que estés feliz con eso. Invisible para el mundo, muy visible para nuestro Padre Celeste. El amor no busca lo suyo, el amor aprende que más vale, el amor hace con que mujeres que tienen una carrera extraordinaria y que podrían ganar mucho dinero y subir a la empresa lo dejen todo para dedicarse a la crianza. Mira, yo tengo a la crianza de sus hijos, a cambiar pañales y a enseñarle a ellos
lo que ellos necesitan aprender. Allá en Granada tengo así de mujeres jóvenes que han tomado ese paso. Yo no doy crédito. Yo, hermano, solo abrazo a mi esposa, porque es mi esposa, pero tengo tanto amor por todas esas hermanas a mi alrededor que han tomado esa decisión. Mi propia esposa lo hizo, estudió medicina, se sacó la carrera. Podía estar ganando 3 o 4 veces más de lo que yo gano, pero lo dejó todo para criar a mis 3 hijas, hermanos. Hermanos, su galardón va a ser infinitamente mayor que el mío. Si es que tengo alguno. Sí, quiero tener uno, batallo para eso. Pero el de ella va a ser mayor. Tenemos otra que estudió violín, música en Austria, en Viena, el lugar más extraordinario de la tierra. La invitaron para estar tocando en la orquesta de Granada porque se fue de Viena. Pero ahora tiene 3 pequeños y los está cuidando a ellos. Y van los miércoles a la iglesia, tiene 9 niños que todavía se sacan los mocos y ella tocando el violín. Yo estoy en mi oficina escuchando y diciendo, Dios mío, estos niños mocosos no tienen ni idea de lo que están oyendo. La gente pagaría para oír esto. Pero yo sé que mi Padre Celestial lo está oyendo. Y yo sé que mi Padre está con una sonrisa en el cielo y que llegado el momento ha de dar su recompensa. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. El amor en el versículo 6 nos dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y este es un punto importante. Aquí hay que detenerse. Una de las mayores tragedias de hablar del amor en nuestro tiempo es que el concepto de amor está tan distorsionado y tan torcido que se contradice y que se contrapone el amor de Dios con la santidad de Dios, cuando en realidad son aspectos afines a un mismo carácter y a un mismo ser. No hay contradicción entre el Dios que es amor y entre el Dios que es santo. En efecto, Dios es amor porque es santo porque es amor. Hermanos, el amor de Dios y el amor del creyente no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es un amor que confronta el pecado, es un amor que corrige la deficiencia, es un amor que batalla por la verdad. En efecto, el amor cristiano es un amor que sabe que es la ley de Dios la que define la naturaleza del amor, que es amar. Amar, saber si estás amando es saber si estás obedeciendo. Porque el que me ama obedece mis mandamientos. Por lo tanto, amar implica obedecer los mandamientos. Por lo tanto, si estás en una iglesia que ama, vas a estar en una iglesia que es de tal calibre, escúchame, de tal calibre, que colocará la verdad por encima de la comunión. Y estará dispuesta a decirte lo que tienes que oír, aunque al hacerlo corra el riesgo de perderte. Yo siempre le digo a los hermanos en Granada, tienes que estar en una iglesia que se arriesgue a perderte, que tenga el amor y el vigor tan grande por ti que sea capaz de decirte lo que tienes que oír, aun cuando no lo quieras oír, y se arriesguen a que tú te vayas y te dejen ir si es por la verdad. Yo necesito eso. Todos lo necesitamos. Porque puede haber un momento en la vida cristiana que la locura llegue a nuestra mente y necesitamos un cuerpo que nos diga, eso está mal. Y aquí Pablo nos dice, ese es un acto de amor. El amor sabe que no hay comunión fuera de la verdad y por lo tanto pone la verdad por encima de la comunión. Y se arriesga a perder a aquellos que están a su lado por causa de la verdad. Porque además sabe que donde no hay verdad no hay amor y no hay comunión. Pablo nos dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Qué importante es esta palabrita ágape, amor. Y llegando ya al final del sermón, nos preguntamos qué debería producir en mí, en ti, en la iglesia, un sermón como este. Y esta es una pregunta importante. ¿Qué es lo que pretendo o pido al Señor que haga en nuestras vidas, empezando por la mía? Lo primero que un sermón así debería producir es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Es metanoia, es un cambio de mente y un cambio de corazón. Mira, cuando nos medimos a partir de otros parámetros podemos salir bien parados y decir no estoy tan mal, en términos de dones o de conocimiento o de servicio. Pero hermanos, cuando ponemos la plomada del amor, ¿qué os puedo decir?
si el Espíritu está obrando, lo primero que uno llega es a la conclusión de decir, soy un pigmeo en la fe. Tengo tanto por crecer. Oh Señor, si esta es la madurez cristiana, si esta es la expresión del carácter de Cristo, porque cuando Pablo aquí nos da los elementos propios del amor cristiano, nos está definiendo el carácter de Jesucristo. Entonces, lo primero que esto produce es arrepentimiento. Yo suelo pensar que 1 Corintios 13 es el monte Sinaí del nuevo pacto. Es Éxodo 19 y 20 del antiguo pacto. Es ese monte que arde con fuego y con oscuridad. Es como decir, cuando llego a 1 Corintios 13, caigo de rodillas y le digo, oh Padre, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Estoy lejos. En primer lugar, debería llevarnos al arrepentimiento. En segundo lugar, debería hacernos reconocer la gloria y la grandeza del Evangelio. Hermanos, si fuésemos salvos por el amor, estaríamos perdidos. Somos salvos por la fe. Por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Muy a pesar de nuestra falta de amor, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, somos salvos en función de que Jesucristo, el Dios que se hizo hombre para morir en la cruz, pagó el precio de todos nuestros pecados, cumplió toda justicia, amando al Padre de todo su corazón, mente, fuerzas, alma. Amó al prójimo como a sí mismo, dio su vida por él, resucitó entre los muertos y es el garante de nuestra justicia y salvación desde ahora y para siempre a la diestra del Padre. Cuando nosotros buscamos el objeto, el lugar de nuestra salvación, no miramos adentro, ni siquiera al amor, sería una locura. Miramos hacia afuera, miramos a Cristo y descansamos completamente en Él, de principio a fin. Y nos gloriamos en el Evangelio, hermanos. Damos gloria al Padre por el Evangelio, porque Jesús lo cumplió. Él cumplió la ley y el corazón de la ley es el amor. Pero en tercer lugar, aprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos jóvenes se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Él tiene para mí? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su plan? Y claro, pensamos en términos de muchas cosas, ¿no? Quiere que estudie esto, quiere que tenga aquella carrera, este trabajo, que me case, gloria al Señor que me case. Que tenga hijos y todo eso, pero yo quiero decirte algo, joven. Dios te quiere enseñar a amar. Amar a tus padres, a honrarles, a obedecerles, a no despreciarles por su falta de educación o su condición socioeconómica o sus pecados que son tan cercanos a ti. No está bien. A honrarles no solamente exteriormente, pero en el corazón. Dios quiere enseñarnos a amar. Amar a nuestro cónyuge, a pedirle perdón a diario, a mirarle con otros ojos, a aprender a ser como Cristo. Amadas esposas, a ser sujetas a vuestros maridos. Ahora he dicho una palabrota, ¿no es verdad? Pero es que está en la Biblia. No la digo yo, la dice la Biblia. A honrarles, a respetarles. ¡Wow! Como Sara que llamaba a Abraham Señor. Esto ya es terrible, pero es que lo dice Pedro, el de la Biblia. Increíble. Amar a tu esposa como Cristo amó a la suya, a grado de entregar su vida por ella, derramando su sangre para santificarla mediante el lavamiento de la palabra. Amarla con ese amor, entregar tu vida para que ella florezca. Marido que hace bien su trabajo tendrá una esposa más hermosa y más bella después de 20, 30 años. Cuando se casa es bonita, pero si haces bien tu trabajo tiene que estar mucho más bonita cuando tenga 30 años más de casamiento. Claro que sí, la santificas. ¿Sí o no? Si la santificas, si haces tu trabajo. Otra cosa es que no lo hagas. Amar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. El restante, en cierto modo, en términos comparativos, es irrelevante. ¿Cuál es la carrera que Él tiene para ti? Los propósitos, el ministerio que te quiere dar, los dones, cuánto quiere alcanzar. En términos del amor y en comparativa, es irrelevante. El Señor quiere hacerte como Cristo. Y eso, yo no sé cómo tú te lo tomas. Yo estoy diciendo el Señor lo quiere hacer.
no estoy diciéndote, hazlo, estoy diciendo, el Señor lo quiere hacer, lo va a hacer, lo está haciendo. Y eso debería darte una alegría, un gozo. Hermano, ¿has pensado alguna vez que el propósito eterno de Dios Padre, cuando te escogió antes del principio de los tiempos, es formar en ti la belleza del carácter de Jesús? ¿Puede haber algo más excelente? ¿Puede haber algo más extraordinario? Decía C.S. Lewis que cuando estemos en el cielo tendríamos la tentación de adorarnos unos a otros, de lo bellos que vamos a ser, si no fuese porque allí va a estar Jesucristo. Y cuando le damos a Él, ya esa tentación va a disiparse. Pero lo cierto es que lo que Él quiere hacer en nosotros es algo hermoso. Y Pablo quiere que nosotros pongamos ahí la mira. Y yo quiero animar a la iglesia a poner ahí la mira, a pedirle eso al Señor y a caminar en esa dirección. El resto va a pasar cuando la luz última, la luz que irradia por detrás y por encima de toda luz aparezca. Esa es la única luz que va a permanecer. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Esas cosas ya no eran lo que brillaba. Ahora vemos espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara y entenderemos lo que hoy hemos hablado y lo vemos tan torpemente. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido en la plenitud del amor trinitario. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, queremos alabarte por tu palabra. Señor, empezamos orando y diciendo que tú demandas de nosotros cosas que son imposibles para nosotros, porque quieres que las encontremos en ti. Y eso es bueno. Es bueno que esto no está en nosotros, pero está en abundancia en ti. Y te las pedimos, Padre. Señor, sabemos que para eso tú nos escogiste, para eso nos salvaste, nos redimiste, y para eso has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, para llenarnos del amor del Padre, para que podamos aprender a amar. Señor, que tu ley ponga forma a ese amor, para que ese amor derive en toda obediencia. Y Señor, sea cual sea el don que nos des, la medida de conocimiento que tú quieras otorgarnos o el servicio en el cual podamos ejercitarnos para ti y bendecir a otros, pedimos que por encima de todas las cosas, Padre, tú nos enseñes a amar, tú formes en nosotros el carácter de Jesús. Que ese sea el camino más excelente, que podamos seguir confiados en Jesús, descansados en Cristo, y para la gloria y honra de su santo nombre. Amén.